con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria al Señor por este maravilloso día que me permite hoy compartir su palabra para meditar. Voy a compartir de la historia de Job. Nos recuerda que el sufrimiento no viene solamente como juicio de Dios por la desobediencia. El justo y el impío sufren juntos, pero el sufrimiento que Dios permite siempre tiene un buen propósito. Su palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien los que somos hijos de Dios. En Proverbios 24:16, la palabra dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Dice que el justo y el impío sufren juntos. Y meditando también la vida del rey Saúl, pues ahí hacemos una comparación. En estas dos historias, uno es el impío y el otro es el justo. Job es el justo. Y sabemos que Saúl, pues por su rebelión, se apartó de Dios, ¿verdad? Y entonces el Espíritu de Dios ya no estaba más con él. Entonces esto lo llevó a él a hacer cosas que Dios no le agradó. Y una de esas cosas fue que consultó a una divina, así se dice, que el rey Saúl, en vez de ir y consultar a Jehová, pues él consultó a una divina. Y esto lo llevó a cometer tantos errores, el cual, pues su final fue muy, muy triste. Porque entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Ese fue el final de Saúl. ¿Cómo terminó? Pues de una forma que a nadie le deseamos, ¿verdad? Pero esas son las consecuencias del pecado, las consecuencias de una rebelión, de ignorar a Dios, siendo que él conocía todo de Dios, ¿verdad? Y por otro lado, al hombre justo que tenemos aquí a Job, pues él mantuvo su fe, su paciencia, nunca maldiciendo a Dios, ni renunciando a su fe, a pesar de todo lo que él vivió. O sea que no fue fácil. Los que han leído toda la historia, ¿verdad? Pues saben todo el sufrimiento que Job pasó. Y en esta historia encontramos a tres amigos, se dice. A Elifaz, a Bildad y Zofar, el quien cada uno de ellos pues le dio o se acercó a Job con esa forma que a veces cada cristiano tomamos, ¿verdad? Y me cuento porque pues a veces, como dice uno, pues tiene errores, ¿verdad? Uno comete errores, pero Dios no. Por eso es muy importante siempre consultar a Dios y no tomar juicio propio y señalar a nuestros hermanos, porque en las iglesias sin duda nos vamos a encontrar con
con un Elifaz, con un Bildad, con un Sofar, el cual sabemos que ellos emitieron juicio, pero no en la voluntad de Dios, sino que ellos dieron su punto de opinión a Job, pero desde su carne. Y sabemos que Job pues no había cometido ningún pecado, ningún mal, sino que en esta historia encontramos que él siempre intercedía continuamente ante Dios por sus hijos, para que evitaran el juicio de Dios. Y algo que meditaba y que yo a veces le digo al Señor: ¿qué hay, Señor, de aquellos que sufren, pero que no han cometido ningún pecado, que no han hecho ningún mal? Y en su momento el Señor me decía, o sea, es para mi gloria, ¿verdad? Es para mi gloria, es para hacer notorio lo que hay en cada corazón. Y sin duda Dios nos va a probar para sacar para que se haga visible todo lo que hay dentro de nosotros. Y realmente que a veces somos tan, o más bien queremos ser más perfectos que Dios, ¿verdad? O sea, viendo que hay cosas que a Dios no le agrada, que a Dios, el comportamiento que tomaron estos tres amigos de Job, pues realmente al final Dios hace una mención de que Dios no iba a aceptar las oraciones de ellos, sino que ellos fueran ante Job, porque al que iba a atender iba a ser a Job, no a ellos, porque Dios se molestó con estos tres amigos de Job, de la forma en la que ellos habían actuado. En una ocasión Dios trabajó muy fuerte conmigo en esta área, porque yo, como dice, había en mi corazón algo que Dios no le agradaba. Y dice que en Proverbios encontramos que dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y entre estas cosas dice que ojos altivos, lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, el que siembra discordia entre hermanos. Pero en esto yo, Dios tuvo que trabajar muy fuerte conmigo, porque sí era algo que había en mí, o sea, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Cuando Dios me dice que Él aborrece estas cosas y aún abomina, el que siembra discordia entre hermanos, ¿verdad? Dios trabajó, porque lo que había en mí era que siempre estaba maquinando, siempre yo estaba, había algo así de que, la intención de aquella persona, o esto, o esta persona, entonces Dios tuvo que sembrar en mí esta palabra y decir, no, así esto no funciona. Dios obró, Dios ha dado entendimiento a mi ser, Dios me ha dado, como dice, todos los principios y estatutos que a Él le agradan y el comportarnos. Entonces, Dios ha trabajado conmigo esta área. Entonces, si hoy no sé, ¿verdad? No sé cuál sea tu condición actual, que estás lamentando, cuál sea tu necesidad, ¿verdad? Que sea Dios obrando. Y si
Y si hay algo en tu ser, que ahorita Dios está hablando, ¿verdad? Dice, ojos altivos lo aborrece, lengua mentirosa los aborrece, las manos derramadoras de sangre inocente las aborrece, el corazón que maquina pensamientos inicuos los aborrece. Dios aborrece los pies presurosos para correr al mal. Dios aborrece al testigo falso que habla mentira. Dios aborrece al que siembra discordia entre hermanos. Meditemos en estas 7 cosas que Dios aborrece y abomina. Sabemos que van a venir pruebas. Vendrán pruebas en las cuales quizás nos van a señalar y van a decir, nos van a reprender, quizás, como lo hicieron estos 3 amigos de Job, que ellos pensaron que Job estaba caminando en maldad, que estaba haciendo lo malo ante el Señor, pero ellos hablaron en su propia opinión, nunca consultaron a Jehová, y quizás no, a alguien le ha pasado como Elifaz, a Bildad o Zofar, quienes han señalado a alguien, algún hermano que está padeciendo algún sufrimiento, está en alguna prueba y posiblemente se han acercado al hermano y le han dicho que es por algún pecado, que es por algo que hizo mal, pero realmente quizás su condición no es ningún pecado, sino es para la gloria de Dios. Entonces, pues busquemos la presencia de Dios para que no sea que como a Elifaz o Bildad o Zofar hablemos cosas que no están dentro y que no agraden al Señor, ¿verdad? Y tengamos presente también que pues el sufrimiento no solo es para los impíos, ¿no? También es para el justo. Que no, cuando uno está en prueba no es por desobediencia, también Dios prueba a su Hijo. Sabemos que el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Y hay algo que también Dios me hacía meditar, ¿verdad? En los pecados de los padres. A veces hay pecados de los padres que los hijos pagan. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo, cuando uno acepta a Cristo, cuando uno reconoce al Dios vivo, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y nos convertimos al Señor, entonces Dios nos limpia, Dios nos da una vestidura nueva. Dios ya no se acuerda de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados, Él los borra y nos hace nuevas criaturas. A pesar de que nosotros tengamos que pagar pecados de nuestros padres, ahí Dios termina con esos pecados generacionales, como dice su palabra, que la 3ª y 4ª generación aún han de sufrir las consecuencias, ¿verdad? Pero cuando uno viene a Cristo, cuando uno se arrepiente, cuando uno se convierte de corazón, cuando uno deja su vieja forma de vivir y empieza a obedecerle al Señor, pues entonces tu entorno, toda tu vida cambia. Y Dios nos hace libre de toda atadura, de toda maldición. Y en estas 2 historias de Saúl y de Job pues podemos ver y comparamos
un hijo de desobediencia y un hijo de Dios, justo. El impío, ¿cómo va a terminar? Y el justo, pues Dios lo exalta para su gloria, ¿verdad? Porque al final de la historia de Job, pues Dios le devuelve todo multiplicado y lo restaura, ¿verdad? Qué bonito es cuando nosotros confiamos en el Señor a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestras circunstancias y sobre todo uno, pues que tenga limpia su conciencia, ¿verdad? Que no, porque cuando nosotros decimos que no hemos pecado y sabemos en realidad, y Dios sabe y conoce que sí hemos pecado, ¿verdad? Pues nos estamos engañando a nosotros mismos, porque a Dios jamás lo vamos a engañar. Y hoy te invito a meditar en estas 7 cosas que Dios aborrece: ojos altivos, lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Nunca debe haber en nuestro corazón el maquinar pensamientos acerca de alguien, nunca, porque dice que si ni Cristo vino a juzgar, entonces nosotros mucho menos tenemos por qué crear ideas. Que Dios nos libre de estas 7 cosas que aborrece Jehová: los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Bueno es Dios que nos sigue corrigiendo, que nos sigue enseñando el camino perfecto. Y si hoy tu situación es como, o más bien tu condición actual es como Job, pero tú sabes que no hay maldad, que no has hecho mal, que todo lo que Dios te ha brindado de entendimiento, conocimiento, tú lo has aplicado, pues no hay nada que temer. A pesar que se levanten contra ti y te juzguen, te señalen, te critiquen, sigue adelante. Sigue adelante que hoy Dios te trae este mensaje, te trae esta palabra y te dice que Él se glorificará en tu vida. 7 veces cae el justo, pero Dios lo levanta. Su misericordia, la misericordia de Dios. Hoy Dios te habla a través de esta historia de Job y te anima a que tu fe no mengue y que tu paciencia no falte en medio de toda adversidad. Y continúa en lo que Dios te ha dado, porque Él es fiel. Él es fiel y su palabra no miente. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si Dios me permite, voy a continuar con otra historia en el cual habla de las bendiciones que heredamos a los hijos, como en la historia de David, que como Salomón pudo disfrutar de todo lo que David trabajó a lo largo de su reinado, a lo largo que Dios le prometió un reinado, ¿verdad?, a él y a su hijo. Pero todo lo que tuvo que padecer David para que Salomón tuviera o gozara de todos esos privilegios, ¿verdad? Siempre hay alguien que trabaja antes para que otro reciba. Si Dios me permite, voy a continuar con esta historia de David y Salomón. Bendiciones a todos. Amén.